Un cordial saludo, bienvenidos a esta capacitación. Mucho gusto. Mi nombre es María Valentina Tarquino. Mi nombre es Milton Jairmen hablando. Un cordial saludo, mi nombre es Silvia Julián Alfonso y somos del grupo 127. Y cerramos con Albeiro Andrés Fuquen, quien les habla. Listo, muchas gracias. En esta breve capacitación hablaremos acerca de tres teorías muy importantes. Analizaremos tres diferentes situaciones para relacionarlas con estas teorías, para saber cómo podemos aplicarlas actualmente en el área de enseñanza. Para empezar, en la teoría conductista, podemos ver que es una teoría la cual se basa en estímulo y respuesta, esperando que el rol del profesor sea un poco pasivo y solo se concentre en dar conocimiento, esperando una respuesta de parte del estudiante. El estudiante es un receptor pasivo porque el aprendizaje no llega de la manera correcta para él, pero sí se espera que sea activo para demostrar si sí está aprendiendo lo que el docente le está transmitiendo. No sé, Milton, ¿tú qué opinas acerca de esta teoría? Sí, esta teoría es muy interesante porque, digamos, el proceso de aprendizaje se centra en la conducta observable, es decir, lo que se puede observar de los alumnos, de cómo ellos se comportan al interior del salón de clase, intentando hacer un estudio, un análisis totalmente empírico del mismo y queriendo controlar y predecir esta conducta, es decir, como queriendo saber ellos cómo se van a comportar y asimismo realizar las estrategias propias para que ellos adquieran los conocimientos. En cuanto al rol del profesor, por ejemplo, en el conductista, la teoría conductista, el rol del profesor está basado en un modelo de comunicación, digamos, más como vertical, en donde el docente está por encima del alumno. Y están asumiendo la figura o el rol de un emisor, digamos, activo, que está todo el tiempo, digamos, transmitiendo los conocimientos, pero que está un eslabón por encima del alumno. No sé qué piense mi compañera. Bueno, yo pienso que la teoría conductista, basada en Pavlov y en Watson, Frederick Skinner, vemos que esta se basa en el estudio de la conducta en la cual el docente pueda observar y la pueda controlar al mismo tiempo. Vemos que el estudiante tiene un rol en donde es una persona pasiva que solamente se dedica a la adquisición de la información. También vemos que su aprendizaje se ve reflejado de forma externa y el principal factor es uno de ellos es la memoria, porque se basan en seguir la conducta que expresa el docente. El docente es un rol donde refleja el protagonismo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, quien modifica, diseña y emplea la clase, donde es el único que tiene voz en el aula. Vemos que el proceso de transferencia es mediante lo consecutivo, se basa en un estímulo que refleja la misma y única respuesta gracias a la repetición. Por ejemplo, el docente se basa en hacer preguntas las cuales todos los estudiantes tienen que dar una única respuesta sin dar otro objetivo, otro punto de vista. Le doy el paso a mi compañero Albeiro. Claro que sí, como todos ustedes lo han dicho, pues hemos estado alineados al mismo concepto del conductismo, que es otra forma de llamarlo, y no es otra forma o otra idea que seguir una conducta dada por un docente, en este caso, quien es el que la impone. Entonces, el estudiante solamente se limita a hacer, a mirar cómo lo hace y a repetir lo que el docente lo ha dicho. Básicamente, en eso se resume la teoría conductista. Exacto, y vemos de pronto un poco ya diferente la teoría constructivista, porque en esta se basa un poco más en que la experiencia sea real, su experiencia de aprendizaje y de enseñanza sea real, tanto por parte del docente como del alumno. Entonces, esto incluye que el docente esté actualizado en cuanto a nuevos métodos de enseñanza que apliquen en grupo a todos sus estudiantes. Por ejemplo, hoy día sabemos que la tecnología es esencial para saber enseñar y captar la atención de nuestros alumnos, para que el alumno pueda tener una motivación adecuada a la hora del aprendizaje, se sienta motivado a seguir aprendiendo. Entonces,
a mí me parece muy interesante. No sé, Milton, ¿qué opina acerca de esta teoría? Sí, es una teoría bastante importante porque como vemos, digamos, la concepción constructivista de la enseñanza es un planteamiento, digamos, de la psicología de la educación, que básicamente lo que trata, pues, es de incorporar procesos sociales, procesos cognitivos, también procesos culturales, es decir, lo que le ocurre a los alumnos en sus vidas cotidianas, en sus vidas en general y pues que les aporte a su desarrollo personal, para explicar de alguna manera pues los procesos de aprendizaje. Entonces involucra todos estos factores para llegar finalmente a explicar cómo se dan esos procesos de aprendizaje. Defiende básicamente que el aprendizaje pues no es un proceso pasivo, fruto del ambiente, sino que los estímulos, sino que también tiene que ver con los estímulos o con el determinismo social. Y se trata de un proceso activo de conocimiento donde el sujeto va integrando pues todos estos factores que venimos mencionando. Adicionalmente, podemos decir que el proceso de aprendizaje constructivista se da a través de una teoría que se basa principalmente en la construcción del conocimiento y en su posterior reproducción, es decir, que no solamente los alumnos aprendan y ya se queden sin volver a utilizar el conocimiento, sino que vayan y lo reproduzcan en sus vidas cotidianas. La idea principal de esta teoría es que el aprendizaje se construye, que la mente de las personas adquieren nuevos conocimientos tomando como base las enseñanzas que ya anteriormente han adquirido, ¿vale? Entonces ahí podemos ver esta teoría. No sé qué piensa mi compañera. En este caso, en la teoría constructivista, yo pienso que es un modelo en el cual nos indica, como lo dice su nombre, que el conocimiento se construye, que se desarrolla a base de diferentes etapas que un individuo puede hacer o lo que le rodea basado en sus esquemas mentales. Aquí es donde podemos reflejar el aprendizaje en proceso activo, que el estudiante es el encargado de construir su propio conocimiento, su propio aprendizaje, y es donde aprende a orientarse o a dirigirse hacia esquemas o procesos que le gusten. Y vemos que aquí el profesor pasa a ya no es el protagonista como vimos anteriormente, sino ya es en un segundo plano. Aquí el protagonista es el estudiante. El docente únicamente es el conductor, el facilitador, el que guía. También el estudiante vemos que ya como es el factor principal, tiene la capacidad de procesar, de interpretar, de ser responsable de su propio aprendizaje, como decimos en la universidad, de un aprendizaje autónomo, en el cual refleja sus conocimientos por medio de practicando y aprendiendo. También vemos que el alumno actúa directamente con el docente y con su entorno, aprendiendo a dar mejores resultados mediante herramientas necesarias para un mejor aprendizaje de proceso significativo. Vale, si les parece, podemos analizar también de entrada la teoría cognitivista. Entonces, no sé qué piensa mi compañera Valentina Turquillo. El micrófono. Perdón, en esta teoría me llama la atención que Piaget la toma desde los 0 a los 12, a los 15 años, mostrando diferentes como niveles de aprendizaje. En este caso, por ejemplo, el maestro, nuestros roles como maestros es ser como el mediador o ese puente que el alumno tiene hacia el conocimiento. Entonces, prácticamente depende de nosotros el cómo perciba ese conocimiento. Y el estudiante, pues, tiene un rol muy activo en esta teoría porque, pues, debe ser con base a esa actitud, el cómo va a percibir ese conocimiento para saber si lo va a poner en práctica. Pues es lo que yo considero acerca de esta teoría. No sé, Milton o Silvia y Albeiro, ¿qué piensan? Vale, la relación profesor-alumno en esta teoría pues ha de ser bastante activa en cuanto a la presentación de situaciones que provoquen el aprendizaje y la atención de la observación. Entonces la interacción entre estudiantes en este paradigma es básica para provocar el aprendizaje, compartir, interactuar y observar al otro y cómo el otro se convierte en un actor fundamental. Yo veo que la teoría cognitivista nos dice más sobre el desarrollo mental
del estudiante, que se basa más en el pensamiento, en los sentimientos, en la retención de la información en la memoria, donde el docente cumple el rol de ser organizador y orientador. Es una ayuda, la ayuda más cercana al aprendizaje que tienen los estudiantes. Y el estudiante es capaz de aprender de forma independiente, tiene dominio de sus conocimientos, es responsable de su propio aprendizaje y moldea toda la información y el aprendizaje a su propio ritmo. Sí, efectivamente, como lo dijo Piaget, que es uno de los principales autores del cognitivismo, entonces va por edades y es netamente mental, de ahí la palabra cognitivo. La diferencia de la constructista, que es donde se crea entre todos, pues este proceso ya es más mental. Excelente, muy bien. Bueno, si quieren vamos a pasar a un análisis rápidamente de 3 situaciones diferentes que como maestros nos podemos ver enfrentados. Entonces, en el caso de la primera situación, como lo ven en pantalla, en mi caso considero que es una teoría cognitivista. No sé qué opinan mis compañeros, si alguno piensa que es una teoría diferente. Sí, yo también considero que es una teoría cognitivista, ya que evalúan aprendizajes significativos que han adquirido los estudiantes en una forma creativa y analítica. Yo también pienso que es una teoría cognitivista. Vemos un aprendizaje significativo en el estudiante, en donde desarrolla una actividad improvisada, donde lo importante es la interpretación adquirida. El docente es el encargado de dar una estrategia distinta, basada en experiencias, y el estudiante es capaz de desarrollar la actividad de forma independiente, abierto a captar diferentes perspectivas de sus otros compañeros. Sí, en este caso digamos que hay una libertad del aprendizaje y asimismo su posterior calificación. Excelente. Bueno, si quieren pueden proyectar la segunda situación, por favor. En este caso de esta segunda situación considero que es conductivista, ya que pues, en la conversación se ve que se utiliza un estímulo-respuesta por parte de los docentes y del alumno. No sé si alguien piensa igual que yo. Sí, es una teoría cognitivista, ya que se enfoca en la manera como los alumnos responden a los estímulos y de alguna manera cómo va modificando la conducta en pro de obtener mejores resultados de aprendizaje y de comportamiento. Yo, en cambio, pienso que una teoría conductista, ya que el proceso de aprendizaje se basa en mantener el orden del aula y la comodidad, y no en priorizar y garantizar el verdadero aprendizaje de los alumnos, ya que el aula es crea un espacio para competir entre estudiantes y va basado en respuestas estudiadas y repetidas una y otra vez, en donde el docente cumple el rol protagonista, es el único que debe tener importancia y se basa mediante un sistema antiguo basado en premios, ya sea castigos o en caretas felices, caretas tristes y demás. Y el estudiante se basa en estímulos externos dispuestos para el docente. Por ejemplo, si tienes más caretas felices, te catalogas como más inteligente que los demás. Eso es lo que pienso. Te sigo con el método conductista, precisamente porque hay un modelo a seguir y además que es tradicionalista, entonces se ha empleado desde mucho tiempo y pues en este caso persiste la disciplina y persiste el rol del docente como orientador un poco autoritario, tratando de llevar el ritmo del docente. Excelente. Y por último, la tercera teoría, personalmente creo que es constructivista, perdón, si en la teoría 2 también pensaba que era conductista, en esta es constructivista, ya que pues en la situación se muestra cómo el docente busca que sus alumnos aprendan mostrándoles previamente que verán en clase para que ellos lo puedan estudiar de antemano, lo que puede tener un enriquecimiento en el aprendizaje del alumno. Sí, yo también considero que es una teoría constructivista, ya que vemos que en cuanto a la concisión del aprendizaje, la situación se trata de incorporar procesos sociales, culturales y de desarrollo para la construcción del conocimiento, ya que los estudiantes pues deben incorporar sus conocimientos previos y los conocimientos que han adquirido en otras asignaturas para así poder generar un aprendizaje significativo. Yo sigo con la teoría también constructivista porque vemos que el proceso de aprendizaje es donde el estudiante tiene la capacidad de aprender y descubrir nuevas alternativas dependiendo de su ritmo de aprendizaje. Se basan en construir, desarrollar ideas, alcanzar nuevos puntos de vista. Vemos que el docente cumple un rol de ser no el protagonista, sino
un ente principal en donde permite una ayuda a los estudiantes para desarrollar su conocimiento, para enseñar, para direccionar el pensamiento crítico y constructivo. Y el estudiante vemos que es el protagonista en el aula, ya que se encarga de exponer sus ideas, de expresar sus conocimientos y tiene la capacidad de interpretar y de poder dar su punto de vista. Exactamente, es un claro ejemplo de lo que estamos viviendo en nuestra universidad, donde a partir de las situaciones dadas nos permite a nosotros identificar y construir. No necesitamos que el docente nos transmita un conocimiento de generación en generación de la forma tradicional, sino que nosotros mismos, a partir de un punto de iniciación, podemos llegar a construir y reproducir lo que hemos aprendido a lo largo de un proceso. Muchas gracias. Bueno, agradezco a todos por sus participaciones. Espero esta capacitación a los docentes que la están viendo les sea muy útil, así como también fue para nosotros poder analizar estas teorías a fondo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias a todos, hasta luego.